Nuestra charla principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre-Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... De entrada, antes de presentarla, prometemos invitarla más seguido, ¿verdad, Diana Verónica? Sí, dependiendo de cómo se porte. Perfecto. Aquí está con nosotros la periodista Irma Cantizano. Ella es la jefa de la redacción económica de Grupo LPG. Has estado en el campo del periodismo económico por años, Irma. Buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación, así anunciada desde hace un montón de tiempo. Sí, ya casi, híjole, 24 años en periodismo económico, desde Y, 2001. y en Grupo LPG, En Grupo LPG 18, estuve en Diario El Mundo también, en el Diario de Hoy, así que aquí, digo, yo ya en pasé prensa por todos los escrita, en medios, prensa escrita. Sí. siempre Qué prensa escrita. Bienvenida, interesante. bienvenida. La temática de hoy es preguntarle a Irma cuáles son los acontecimientos, hitos, noticias más importantes del 2025 a nivel económico. Bueno, yo creo que el año empezó así potente, ¿verdad? Estuvimos en enero que llegó Trump al poder. Creo que la primera noticia más impactante fue el anuncio de esos aranceles adicionales a, bueno, a muchos países, incluidos nosotros, que fuimos quizás los menos afectados, de los países menos afectados, porque fue un arancel de un 10%, que, o sea, decimos, un 10%, lo sentimos poquito porque habían otros países que tenían El 80, 50, 50%, pero realmente sí fue un golpe y sobre todo generó, o sea, el año arrancó con incertidumbre total, ¿verdad? La gente no sabía, e incluso los exportadores en un principio no sabían cómo se iba a empezar a aplicar este arancel que ya en teoría va a ser derogado, ¿verdad? En noviembre ya se firmó un acuerdo, bueno, no se ha firmado todavía el acuerdo, se anunció un acuerdo para poder derogar a partir de noviembre ese cobro extra, no a todos los productos, sino a ciertos productos que nosotros exportamos hacia Estados Unidos, nosotros, Guatemala, y creo que Argentina y Ecuador también están en ese paquete de eliminación de ese 10% de arancel. a algunos productos que ingresan a los Estados Algunos Unidos. productos, no todos, principalmente productos agrícolas, quizás un poco de producción textil, pero no es todo. Y nosotros recordemos que o sea, tenemos un acuerdo de Tratado de Libre Comercio vigente con Yo eso Estados nunca lo Unidos. terminé de entender. O sea, ¿qué aplica? O sea, se aplica el 10%, pero ¿qué sucedía después vía TLC donde no había nada? Igual se aplicaba el Se 10%. aplicaba. O sea, ajá, habían unos productos que tenían un arancel X, ¿verdad? Y a ese arancel se le incrementaba el 10% y aquellos que no tenían se le incrementaba también el Ajá. 10%. O Los que no sea, pagaban nada se les ponía el el 10. 10 y los que 10. pagaban un poquito se les subía ese 10%. O sea que finalmente se le paga, todos pagaban el 10%. A ver, todos 10 pagaban más. interés, El ¿cómo es? arancel, El ujú, arancel. sí. Ajá. Sí, Y nosotros eso pasó un así, par de meses, ¿no? eso pasó, entiendo, a partir de abril. Lo que pasa es que volvemos que la información venía como a cuentagotas, incluso nunca se tuvo el listado de cuánto era. Son 500,000 productos, pero también es bien complicado tener Claro. pero no se conocía exactamente, por ejemplo, textiles, cuánto se le incrementaba a café. O sea, nunca se tuvo ese detalle de cómo iba a ser ese incremento arancelario, que en teoría va a terminar pronto. O ya terminó. ¿Cuál fue la lógica de Donald Trump? Al final era, ustedes países malos han abusado de nosotros, es por eso que les pongo a todos y a fulano de tal este arancel, a sutano este otro. Y después de la noticia, como que empezaron cada uno a negociar por sí en secreto o en sigilo, cada uno a lograr a ver cuánto disminuía. Sí, las grandes potencias son las que primero empezaron a negociar, ¿verdad? El caso China, que estuvieron, no sé si recuerdan en un principio, bueno, yo te pongo 50, yo te pongo 100, llegaron hasta 125, se sentaron, hablaron, porque hay varios productos de interés para ambas potencias, ¿verdad? En Europa también, en Europa sigue, hay países que siguen peleando, bueno, al vino no, al aceite de oliva, por favor, no, pero son las listas que todavía no se tienen claras, o sea, esto
vuelvo, genera incertidumbre. Recientemente estábamos celebrando en El Economista el 18 aniversario y decía el CEO de CMI Capital, Enrique Crespo, son los dueños de Pollo Campero, Ujú, ujú. y decía, bueno, hoy la incertidumbre es la nueva realidad. O sea, uno se tiene que acostumbrar a vivir permanentemente en incertidumbre, porque no solo es los aranceles, el cambio climático, ahorita está lloviendo, o sea, los cafetaleros están preocupados porque Esa vos, lluvia. vos decías hoy Ujú, temprano, ¿verdad? Todas estas ujú. plagas que están llegando a los cafetales, puede volver la roya, puede volver esta otra plaga que el nombre no lo puedo Sí, pronunciar, mira, es nueva. Yo también me pregunté por el nombre, la antracnosis. antracnosis, que Ajá. también es todo por la humedad que se genera en los cafetales. Entonces es incertidumbre constante. Los que sembraron maíz y les caen estas lluvias, Sí, se se les arruina, pudre. se ¿Verdad? pudre, los Ajá. frijolares se pudren. O Y crecen más rápido, o sea, en- la producción sale más rápido, estaba escuchando también, ¿verdad? Entonces hay acumulación de repente, lo cual es bueno porque bajan los precios, ¿verdad? Al eh, haber mayor producto en el mercado. en teoría, en el caso Ajá. del café no, porque el café se cae, se Pero el pudre café se cae, sí. y quizás es nuestro producto tradicional y el azúcar, que son como nuestros únicos dos productos tradicionales de exportación, ¿verdad? Entonces, la incertidumbre es constante y arrancamos el año así. Entonces, todo el mundo esperaba que ese año fuera un año complicado y ha ido Recuperándose. como resolviéndose el solo. Irma, es que yo me acuerdo que después de la pandemia se vino para abajo el tema exportador, así nos lo dijo aquí Silvia Cuellar, presidenta de Coexport, porque se compraron un montón de inventarios, entonces en eso se empezó a movilizar todo, habían suficientes inventarios, entonces los pedidos bajaron, y a esto agregarle que el tema de maquiles, nuestro principal rubro de exportación, por ejemplo, con los Estados Unidos, todo eso, ¿en qué momento se encuentra? Después de de estos inventarios altos, que bajaron los pedidos, pero que nuestro mayor aporte con los Estados Unidos en materia de exportación es el tema de la maquila. Es más que todo textil, ya Ajá, no, textil. ajá, textil y ha seguido bajando. Camtex dio conferencia la semana pasada y no, o sea, no ha logrado recuperarse del todo. Volvemos por ese tema de inventario y eso generó que aquí también la producción Bajar. disminuyera. Ajá, ajá, porque los Porque hay pedidos maquilas, bajaron. sí, hay maquilas y hay plantas de producción que se han retirado del país. Ujú. Pero ¿y Eh, esto por qué? Por lo mismo que vos venís, tenías ese suficiente Mm, inventario, ujú. baja la demanda de Estados Unidos, que era el principal receptor de estas remesas, de estas remesas, perdón, de esta producción. De esta producción. Entonces, por eso es que o sea, bajó la producción, se van yendo las plantas producen menos, exportan menos. Y O algunas sea, tuvieron que llegar a cerrar. es un círculo vicioso. ujú. Ujú. Aranceles, entonces, el primer acontecimiento importante del año ya después de la toma de posesión Después de de la Trump. toma de posesión de Trump, y eso ha venido marcando todo el año, Ajá. porque empezaban en abril, después que no, después que empezaban un mes después, entonces nos ha mantenido como alerta, ¿verdad? Ujú. Y bueno, y a todo el sector productivo de qué es lo que va a pasar con Segundo esos aranceles. acontecimiento. Siempre ligado a Trump, el segundo acontecimiento, quizás por esas medidas antimigrantes que ha tenido y ese temor de todas aquellas personas que están en Estados Unidos, algunos con TPS, ¿verdad? No necesariamente son ciudadanos, otros sin papeles, son las remesas. Y las remesas han venido creciendo exponencialmente. O sea, creo que el último dato crecieron 18.5%. Ahí estamos hablando temprano que posiblemente lleguen a los 10.000 millones, no sabemos, pero es exagerado lo que han crecido. O sea, dice, en parte es por ese temor del ciudadano, bueno, sí, de las familias de los salvadoreños, decir, bueno, si me regresan, mando mi dinero para Ya, allá ya y que lo mandé mi guarden, pisto, y ajá. que lo guarden. Entonces ha sido un incremento exponencial, ¿verdad? Récord en recepción de remesas, principalmente por el factor Miedo. inmigrante, La sí, proyección es que podrían llegar a 10.000 millones al término de al este año. término del año, que nunca se ha recibido esa cantidad, Y ¿verdad? el Ajá. año pasado, 2024, anduvo por Andaba por los cuánto, 8.000 y algo. 8.500, sí, por ahí. Ujú. Ujú. Ok, segundo desafío. Por decía, la incertidumbre migratoria ha hecho que las personas manden más dinero. Manden más dinero, ajá. Ajá. Y que exista aquí ese movimiento, ¿verdad? Que hay un dinero que así se guarda porque los depósitos han subido también bastante. O sea, los depósitos en los bancos han subido bastante, pero también esto dinamiza muchísimo el consumo. Entonces ha existido un mayor consumo. Y volvemos quizás a otro de lo que ha marcado
ha sido ese crecimiento que no sabemos si El Salvador va a lograr lo que oficialmente se ha dicho de crecimiento económico este año. En un principio se habla de un 2.5 a 3% de crecimiento del PIB y oficialmente, porque el Banco Central nunca lo ha salido a decir, no ha dado una conferencia de prensa y ha dicho, este va a ser el crecimiento para este año. En la última reunión que tuvo el Consejo Monetario Centroamericano, que son las autoridades de los bancos centrales de los países, ahí se hablaba ya de un crecimiento de 3.5 a 4%. Regional, No, nosotros, solo para El solo El Salvador. Salvador. O sea, Ujú. Lo que sería bastante excepcional. lo, crecimos 3.5 2023, Mm. ¿verdad? Que yo creo que muchos Efecto pandemia. no, todavía ya No, no era efecto ya no. pandemia, pero hablaba mucho de que era por el lado de las importaciones, que las importaciones habían hecho que se lograra ese crecimiento. El año pasado fue de 2.6, ¿verdad? Y se había esperado un 3%. Entonces este año 3.5 a 4 es un montón. Pero también hemos visto que hay sectores que han estado creciendo de una manera exagerada, nunca vista. Construcción, ¿verdad? Construcción. Ujú. Que es el más Construcción, visual. ajá. Y Ujú. que, por ejemplo, los datos del Banco Central hablan de crecimientos del 36-37% este último, creo que septiembre. Entonces, hay unos que dicen, bueno, quizás logremos, hay unos economistas que dicen, quizás logremos el 3, pero ya 4% es como mucho, ¿verdad? Es por sectores como estos. Y lo que pasa es que el sector construcción es un dinamizador Sí, económico por la cantidad de proveedores que tiene de proveedores y la generación de empleo y la también. generación de empleo. Ahora, siempre, Irma, las proyecciones son más arriba y yo veo que por ahí, por febrero, marzo, las terminan cerrando, se anuncia 2.5 y terminan en 1.9, en 2, por ahí. Sí, va, por ejemplo, creo que el dato, vamos a tenerlo quizás como por marzo, abril, el dato final, este, todos los organismos internacionales que nos miden o que evalúan la economía local no hablan ni de un 3%. El Banco Mundial empezó diciendo, El Salvador va a crecer 2.2, de ahí ponen sus nuevas perspectivas al alza y dice va a crecer 2.5, de ahí viene la CEPAL y dice, bueno, El Salvador va a crecer 2.5 y lo sube a 2.8. El Fondo Monetario no ha hecho cambios y todavía se mantiene en 2.5 en el último informe que dio. Entonces no sabemos realmente si vamos a lograr eso que dice el gobierno, ¿verdad? Porque los organismos no hablan ni de un 3. Mañana da conferencia de prensa la CEPAL y va a dar un nuevo dato de Ujú. proyección de crecimiento, pero podría ser cercano quizás a un 3% según lo que Entonces se llevamos proyecta. aranceles, remesas, porcentaje de crecimiento Llevamos económico. porcentaje de crecimiento económico y también otra cosa que ha marcado este año el país y creo que iba en medio de los aranceles y las remesas, pero para no salirnos de Estados Unidos, es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Se firmó a finales del año pasado y entró en vigor este año y eso ha ido marcando varias de las políticas que se han ido, bueno, que hemos ido viendo. La primera fue la eliminación del estatus legal del Bitcoin, ¿verdad? Que fue creo que enero, febrero, que se quitó ya el estatus legal, que técnicamente es que El Salvador no podría pagar su deuda en Bitcoin, ¿verdad? Porque al final ese era el temor Ujú. que existía porque estuviera esa moneda, no necesariamente porque va a pasar algo más. Ujú. De los organismos internacionales de financiamiento, ese era el Correcto, temor. ese era Ujú. como el mayor temor. Entonces ya la moneda ya no es estatus legal. El Bitcoin, bueno, hemos visto que el gobierno sigue comprando Bitcoin, ¿verdad? Y ahí hay una cosa que hablan los economistas que podría ser una triangulación que no sea necesariamente el gobierno central, sino que empresas del gobierno, ¿verdad? U otras empresas autónomas que estén comprando y entonces ahí no están violando el acuerdo con el Fondo Eso le iba a Monetario. preguntar, que tan bien, entre comillas, portado ha estado el gobierno ante los lineamientos del Fondo Monetario cuando todavía falta saber también un estudio actuarial que tiene que ver con pensiones. Vale, lo que pasa que el Fondo Monetario hizo ya su primera evaluación. La primera evaluación salimos que cumplimos con creces, así en comillas, ¿verdad? El Fondo Ujú. Monetario eh, no felicitó, pero dijo que El Salvador había pasado muy bien la primera prueba. La segunda prueba no se ha hecho todavía. Debería de haberse hecho ya, no se ha hecho. Entonces hay varios ítems que habían quedado como para julio, septiembre, que tendrían que ser evaluados. Ahí está el estudio actuarial, que todavía no está, ¿verdad? Las últimas declaraciones del ministro de Hacienda, que se logró hablar con él afuera de un evento, Que fue hace como 3 semanas. Ajá. recientemente, dijo que todavía lo estaban preparando.
Entonces, a ver realmente cuándo va a estar, porque el compromiso era entregarlo en septiembre, el estudio actuarial, y que la reforma previsional se hiciera ya en febrero de... Entrar en vigencia en febrero del No, próximo. no, No, que se presentara en ah, febrero del 2026. presentar para Sí, evaluación. pero ¿evaluación de quién? Ajá, O sea, ajá. ya ahí es como, Se va a implementar. ajá, Lo ajá, que, que lo se que faltaba era presentara. la fecha de implementación, entonces. Sí, no se puso, pero era para que estuviera lista, sí, decía el informe, en febrero de En 2026. un minuto, ¿qué olfatea usted que podría ocurrir como producto de la presentación de los resultados que ya bastante se sabe sobre este estudio actuarial? Pues lo que se prevé es que suban la edad de jubilación. Y eso es algo que se tendría que haber hecho hace muchísimos años, ¿verdad? Que no se ha hecho. Ningún gobierno se ha atrevido a hacer, porque es una medida completamente impopular. Pero eso o sea, debería de hacerse. Ujú, Pero, medicina amarga. ajá, medicina marca. Muy bien, quedémonos ahí porque vamos a presumirle a nuestra invitada el café que se toma acá en la casa. No, sí, Irma es de las que nos manda a decir con Lili Flamenco que le mandemos Cherito Café, ¿verdad, Cherito café, Irma? por favor. Cherito Y Café, el está café rico, ¿eh? oficial en Diana Gracias. Verónica y Tony, el sabor que te impulsa cada mañana. El Cherito Café usted lo encuentra a través de redes sociales, no se complique, @cheritocafé.sb. Ahora también hay un empaque especial por las fiestas de Navidad y Año Nuevo, hay regalos con Cherito Café, así que les invitamos a que los contacten, @cheritocafé.sb. Tú estás más enterada que yo, pero próximamente creo que vamos a poder vivir una experiencia sensorial, Así es que está el café Dos Mundos, que ahí lo están terminando de como una preparar. especie como de laboratorio. Allí vas a poder hacer degustaciones de café, vas a ver todo el proceso de empacado, etcétera, Ujú. etcétera. Y además es una tienda de café donde puedes disfrutar, a ver, elaboración de café en diferentes métodos. De acuerdo a Jorge Cruz, propietario de Cherito Café, tiene un BMW de máquina de hacer café ahí. Se viene, se viene, se viene. Se viene. Y nosotros le vamos a estar contando esta tienda que está ubicada en el distrito de San Benito. Bueno, también estamos esperando, compañero, lo que esperamos todas las mañanas a esta hora. San Martín, la Navidad ya está aquí por 12º año consecutivo. El icónico árbol de San Martín ilumina ya el cielo de San Salvador con su imponente estructura de 50 metros, un símbolo de unión y alegría que reúne a las familias en la Plaza Salvador del Mundo, disfrutando música, luces y la magia de esta temporada. Lléguese y viva la tradición junto al árbol de San Martín. También agradecemos a Línea Rosa, te recomendamos, Irma, Línea Rosa. Línea Rosa, servicio de transporte conducido por mujeres para llevar mujeres. Sobre todo en esta época que hay mucha fiesta, mucha celebración, mucho Sí. convivio, ¿verdad? Muévase con Línea Rosa. 6200-4491 es el número de WhatsApp y también las puede contactar a través de la aplicación Línea Rosa App. Hacemos pausa a las 8:33. Hoy estamos hablando cómo cerramos el 2025 en temas económicos.
Ñam, 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 ñam. No podemos hablar porque estamos a dos cachetes, pero ya. Voy a hablar por ustedes. Eso, Irma, ayúdanos. Coman, sean felices. Irma Cantizano, jefa de la redacción económica de Grupo LPG, nos acompaña con los hitos, acontecimientos más importantes a nivel económico de este 2025. Llevamos como Llevamos como 5. 4, pero los hemos pasado así como de corridita y quizás vamos a detenernos un poco con el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿verdad? Que ha sido como una de las cosas que debería de marcar. El fondo exigía también un marco fiscal, se creó un marco fiscal. Recientemente se dieron a conocer los últimos datos de la deuda pública y a pesar de ese acuerdo y a pesar de que en teoría, ¿verdad? Este iba a ser un año de ajuste, la deuda pública sigue creciendo fuertemente, creció aproximadamente un 8%. Creo que el dato fue a octubre, De cada $100, ¿cuánto debemos? 8, 8. 8. Entonces, no, miento, no, de cada $100 no demos 8, ha crecido 8%, ya me confundí. No, pero realmente ha estado subiendo muy fuertemente, ¿verdad? Y no igualmente la deuda previsional que ha seguido subiendo bastante. De cada $100, ¿cuánto debemos? Sí, quizás un 8. Un 8 de cada. Ahora, algunos No, porque la deuda pública están hablando de que ahorita está como el 87% del PIB, Del o PIB. sea, del 870 PIB. Sí, de cada corre- $10 lo debemos. 87, Es con respecto al 87. PIB. Ajá. Sí, es que ahí me confundí. Y mucho es pagar servicio de deuda, que son los intereses. Mucho es pagar servicio de deuda, pero en el caso de la deuda pública, con los datos que tiene con los datos que tiene Hacienda de cómo va a ser el PIB de este año, eh, la deuda, el último dato que está ahí es del 87%. Entonces se está hablando que podría llegar al cierre del año a un 90% del PIB. O sea, estamos volviendo al dato que se tenía este, previo al acuerdo, ¿verdad? O sea, no ha habido como no ha existido esa reducción de la deuda que tanto se estaba Porque esa era una de exigiendo. las condiciones, ¿no? Esa era una de las condiciones, bueno, era una de las cosas que se requiere. El fondo ha sido como bien pragmático y ha dicho, bueno, para tal año quiero que la deuda llegue a tanto, para tal año quiero que llegue a tanto. Todavía no estamos en esas mediciones que nos ha puesto como esos parámetros que tenemos que cumplir, pero sí que tendría que, o sea, la senda debería ser de reducción, no de incremento. Y lo que ha pasado es que ahorita ha ido en incremento. Ujú. Entonces, ¿Qué otro acontecimiento podría remarcar como relevante en este 2025 a nivel económico? a nivel económico, bueno, hablamos también del tema de café, ¿verdad? Ujú. Este año ha sido un año de precios récord. El café quizás es un poco, no es que marque la economía, ya no genera la cantidad de empleos que generaba antes, ya no estamos exportando 1 millón de quintales, pero vuelve a que es uno de los productos de exportación tradicionales, como les decía al principio, más importantes. Entonces los precios han estado marcando récord este año porque ha habido una baja producción y han habido quizás impacto climático muy fuerte en Brasil, impacto también en Vietnam, que son los mayores productores Ujú. del grano. Entonces eso también ha beneficiado a que los precios hayan mejorado. Y se espera que, bueno, dependiendo de cómo sigue el clima, ¿verdad? Que este sea una cosecha Me da la impresión que con el igual. café ya no es un tema de cantidad como de calidad. Eso es lo que Son yo he con ajá, lotes, microlotes. eso es Los lo que yo he leído, microlotes. que el precio internacional, por lo que tú estás Ujú. diciendo, otros mercados están produciendo menos, entonces ha hecho que sube el quintal de café. Que sube el precio, sí. Ajá. Y además de eso, el café que se esté exportando es de mejor calidad o están comprando en el extranjero nuestro café por la calidad. Sí, no somos un país de una gran producción, ¿verdad? Honduras es el mayor productor de Centroamérica. Nosotros bajamos mucho y desde hace años sí somos un país que lo que está vendiendo es esos microlotes, esos café de nicho, ¿verdad? De gente que busca un perfil de taza muy específico, de gente que requiere estos cafés eh, eh, con sello verde. Entonces yo creo que muchos productores, no todos, ¿verdad? Pero sí hay muchos productores que se están enfocando en este tipo de ventas. Tenemos productores en Chalatenango que toda su cosecha ya la tienen casi que apalabrada, ¿verdad? Por decirlo así,
con compradores y tostadores europeos, entonces no necesitan y no se rigen por precios del mercado. Pero también tenemos todos estos pequeños productores que sí lo que buscan es lograr alcanzar esos precios, ¿verdad? Y que no les cobren tanto de canon de transformación de su café. Entonces tenemos como esas dos variables. Hay gente que sigue vendiendo por cantidad y hay gente que ya está enfocada y ya tiene sus cosechas y sus producciones completamente vendidas, ¿verdad? Independientemente de lo que suceda en el mercado internacional. Ujú, porque ya son acuerdos entre privados, por así decirlo, Ya son ¿verdad? acuerdos entre privados. Ajá. Entonces, otra cosa también que ha marcado este año, y quizás no tanto a nivel local, pero que se está especulando mucho que podría crearse una burbuja eh, en el tema de inteligencia artificial, de cómo están creciendo estas empresas a nivel internacional en sus cotizaciones y que eso en algún momento pudiera estallar y no cumplirse todas las expectativas que ellos están teniendo. Si eso llegara a pasar, no sé qué tanto podría afectarnos a nosotros directamente como país, pero sí generaría, volvemos al tema de incertidumbre en los mercados internacionales y eso, quieras o no, eh, genera como una inestabilidad que hace que hay empresas que se detengan y quizás ahorita no inviertan, que esperen a ver qué es lo que suceda. Entonces, todo lo que pasa afuera, como somos una economía globalizada desde hace un montón de tiempo, todo eso nos podría también afectar a Ya que nosotros. habló de burbuja, no está ocurriendo eso con el mercado inmobiliario en nuestro país. Bueno, hay unos economistas que hablan de una burbuja, pero así como se ve, burbuja sobre todo porque no se sabe si la cantidad de oferta va a haber eh, va a cuadrar con esa demanda que está existiendo, porque realmente la mayoría son proyectos premium, ¿verdad? Los que se están construyendo no son para la clase trabajadora, pero la gente del sector habla que este crecimiento va a seguir aproximadamente de 3 a 4 años más. O sea, porque todos hablan, esto va a parar, porque es un crecimiento demasiado largo, pero lo que estamos viendo, demasiado fuerte, lo que estamos viendo es que sigue. O sea, que crecía 20, después ya no crece 20, hoy crece 30, hoy crece 37, o sea, son crecimientos muy, muy grandes. Entonces, se habla de que podría durar hasta ese tiempo, ¿verdad? O sea que no sería una burbuja en este momento. En este momento no, pero ahí volvemos a que ir de perspectiva a perspectiva. Yo creo que Carlos Acevedo, que ha estado aquí con ustedes, sí habla de que esto podría crear una burbuja, ¿verdad? Porque realmente quienes están comprando estos proyectos son extranjeros, que son los datos que no tenemos, son Ajá. extranjeros, son hermanos lejanos que están viniendo a comprar por inversión, quiénes son realmente los que están adquiriendo estos proyectos. Y yo creo que las empresas grandes, porque hay muchas, o sea, hay empresas nuevas que están viniendo a invertir en proyectos inmobiliarios, pero hay mucha empresa grande que tiene tradición en el mercado nacional que también está invirtiendo. Entonces yo digo, si están invirtiendo es porque saben que los proyectos los van a vender, o sea, Sí, no, que Sí, que antes de conocen el mercado. construirlos, ya los vendieron en planos. sí, hay gente que, ajá, Ajá, hay empresas que han vendido ya en obra gris. ajá. Entonces, empresas que conocen el mercado no creo que se arriesguen a crear esa cantidad de apartamentos y cantidad bueno, también de zona industrial, ¿verdad? Porque se está construyendo también complejos industriales. Ujú. Eh, Estos parques de logística, sí, de distribución también de logística. distribución. Ujú. Entonces, sí se está expandiendo, o sea, no solo es habitacional. Entonces, hay que ver, ¿verdad? Yo creo que hay que dar el beneficio de la duda, ver cómo continúa ese proyecto. Y hablando de industria, por ejemplo, la industria venía 2 años con decrecimientos bien fuertes y ha empezado a recuperarse. Ya creo que lleva como 4 o 5 meses en recuperación. Entonces, quizás eso impulsa también este crecimiento del que se habla, ¿verdad? De que se podría llegar a crecer, eh, son 3, o- 4. bueno, oficialmente 3, 5 a 4%, que eso lo vamos a ver hasta el otro año, pero eso también ayuda a ese En crecimiento. todo caso, sería algo positivo, pues, o sea, qué bien, Sí, qué bien, qué bien. Que la industria en general esté Ujú. creciendo, no, claro. por supuesto, ahí a veces dicen, vaya, que los periodistas o los periódicos solo sacan lo negativo. No, o sea, lo que pasa es que hay que tener los datos concretos Ujú. para poderlo decir. Irma, nos quedan 6 minutos. ¿Qué Ujú. otro acontecimiento considera relevante De ahí creo que este el, año? que el otro tema que estaba marcando, que lo hablamos y creo que al inicio, es el tema de turismo, ¿verdad? El tema de turismo se está invirtiendo en renovación del aeropuerto, se espera que se construya
nuevo aeropuerto del Pacífico y el turismo, que es algo que no se mide per se, o sea, no podemos ver en el Banco Central cuánto genera específicamente el turismo porque está como diluido en varias actividades, pero se habla de que se espera que cierre el año con la llegada de casi 4 millones de visitantes. de turistas y que está generando, que esperan que genere alrededor de 3.500 millones. Yo creo que ese ha sido como otra cosa que ha marcado, que volvemos a que no hay un dato duro que podamos decir esto específicamente genera el turismo, tiene que hacerse, lo debería hacer el Banco Central de manera oficial y decirlo quizás en el informe de fin de año si es que hace Lo que pasa es informe. que lo volvés a ver también y ves mucha gente moviéndose. Sí, ves mucho hermano, bueno, mucho Y hermano lejano también. exacto, también. O Ujú, sea, tú tenés ahí el tema del centro histórico, tenés el tema de la libertad, ¿verdad? De la ciudad Puerto de la Libertad, tenés el tema de infraestructura nueva, no como tú decís, no se estaría construyendo si no hubiese gente que lo comprara. Y en la zona costera se está dando también. Allá en el oriente también se está dando. ¿Verdad? Tengo unos amigos, lo conozco personalmente, un proyecto nuevo allá en el Icacal, ujú. ¿verdad? En la zona de la Unión, un edificio de apartamentos. Entonces, ves todo ese movimiento que si no estuviera viniendo gente, no se estaría dando. Es correcto. Ajá. Así que podemos ver eso. Y también hay otra cosa que sigue para mí, no tanto el enigma, ¿verdad? Pero sí lo que hablábamos de que a pesar de todas esas cosas buenas que estamos teniendo, porque hay cosas que se pueden medir y que son positivas, ¿verdad? Es el hecho de que El Salvador, a pesar de todo, sigue siendo el país menos atractivo para la inversión extranjera directa. O sea, quienes están invirtiendo realmente son quizás empresas locales. Han venido, en el caso inmobiliario, han venido un par de empresas guatemaltecas, ¿verdad? Que están De Costa invirtiendo Rica entrevistamos nosotros el otro día, los que están haciendo el en el proyecto Amaneli en en Lago de Coatepeque. Coatepeque, Ujú, ujú. que son costarricenses y que nos decían es la primera vez que invertimos fuera de Costa Rica. Sí, entonces Ujú. ves ese tipo de casos de esas empresas, las de Guatemala creo que es primera vez que invertían eh, en todo sentido, o sea, no tienen proyectos inmobiliarios en Guatemala, sino que vinieron directamente a El Salvador. Entonces, son esos proyectos, pero cuando ya ves los datos, o sea, los datos macro, ya ahí somos el que menos recibe de Centroamérica, Seguimos siendo. somos el país menos sexy, ¿verdad? Ujú. Para Le la Eh, quedan inversión. 3 minutos. Otro acontecimiento. Otro acontecimiento, pues o yo creo que ya lo hemos resumido todos, este crecimiento, deuda, el tema de pensiones, que ya lo hablamos también, que esperamos ese estudio actuarial, el tema de remesas que estamos esperando y otra cosa también que ha facilitado la vida este año es que los precios de los combustibles han estado estables, Ajá. ¿verdad? Ha rondado el barril de petróleo como $60 y una semana $1 más, otra semana $1 menos, pero realmente eso también ha beneficiado a que quizás la inflación en el caso se ha mantenido a pesar de que sigamos diciendo que no nos alcanza, ¿verdad? Si le tendría que preguntar el 2026, el año económicamente, ¿de qué será? El año vamos a seguir con el tema de construcción y quizás podría ser beneficioso y ya tengamos claridad de qué es lo que va a pasar con el tema arancelario, ¿verdad? Y el tema de remesa creo yo que va a seguir porque se decía que iba a parar en 3 meses y ha seguido todo el año con esos crecimientos récord. Entonces yo creo que vamos a seguir con toda la cola que llevamos este año, con todo ese impulso que ojalá nos alcance sí, para porque todo el las medidas 2026. migratorias no van a bajar, No van a bajar. se van a intensificar. ¿Es El Salvador hoy en día un país más caro? Pues la gente siente, o sea que volvemos que es una cuestión de percepción, porque los precios que subieron, aquel montón que subieron en 2022, a pesar de que sigamos viendo que la inflación es cero a veces, eso no implica que hayan bajado, ¿verdad? Hay otro Ujú. acontecimiento que le faltó, ¿Cuál? que los choris hoy valen 1.20. Imagínense, ¿cuándo se imaginó que Eso, 1.20? eso marca la economía. Eso marca la Ese es un gran economía. marcador. Sí, definitivamente. No, pero esos precios que subieron de manera exponencial nunca volvieron. O sea, no se estabilizaron. No, Ajá, es que los precios no regresan. ajá. Es que ese es el punto. Sí, O sea, Pues porque el comprador los paga, ¿verdad? no suben Ajá. el monto, o sea, ya no siguen subiendo, pero jamás van a regresar a como estaban hace 2 años. Sí, porque la justificación en el 2022 fue que la pandemia había hecho que el traslado de mercadería se había ralentizado, etcétera, 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 Claro. ¿verdad? Pero no bajaron los precios, es lo que tú No, dices. o sea, se mantuvieron, siguieron, y lo que pasa es que hoy no siguen subiendo, quizás al ritmo que venían subiendo, pero siguen estando.
alto, ¿verdad? Muy bien, Irma. Medios mediante los cuales pueden seguirla a usted y aparte de su equipo. Bueno, que nos lean en la prensa gráfica .com, en eleconomista.net, a mí en irmacantizano.com. También tengo ahí una página con reseñas de libros, que es mi otra pasión. Y Dígala, sí, dígala. irmacantizano.com, Ajá. así. Y en Instagram, Vienen los sábados a esta este radio. sábado escuchen los 10 libros, los 10 mejores libros del año. Y también Irma Cantizano en Instagram, Cantizano con doble Z. Muy bien. Agradecemos que nos haya acompañado esta mañana. De verdad, la promesa la vamos a hacer cumplir de tenerla más seguido con nosotros. Buenísimo, gracias. Gracias por aceptar la Gracias. invitación. Gracias por el café y el Gracias. desayuno también. Muy Gracias. bien. Feliz Navidad, familia salvadoreña. Lido, yo de Lido, no me olvido. Lido nos da la hora, 9 de la mañana con 1 minuto. ¿Quiere conocer qué se habló en nuestra entrevista? Ponga atención a lo siguiente. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.